Hola profes, ¿cómo están? Si ustedes quieren hacer una fotografía grupal con sus alumnos, sus estudiantes o su comunidad educativa como la que están viendo en pantalla, quédate viendo este video para que aprendas paso a paso de una manera muy sencilla de cómo puedes realizarlo. Lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta de Gmail, que ese ya viene por default en las herramientas que estamos utilizando, la mayoría la tenemos que utilizar. Y lo que hay que hacer es que vamos a venir a nuestra cuenta de Google Drive de nuestra cuenta de Gmail. Esto lo podemos hacer a través de drive.google.com o bien ir al waffle que se encuentra en nuestro Google Chrome para poder acceder a Google Drive, que es el icono de los tres. Vamos a venir a nuevo y vamos a seleccionar una presentación de Google. Vemos que la presentación está en blanco como la que tenemos acá en pantalla. Y lo único que hay que hacer es hay que tener preparada un fondo en el que ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, yo tengo preparado este que está acá, que si ustedes lo desean se los puedo dejar en un enlace acá en los comentarios para que la descarguen ustedes y la utilicen, no hay ningún problema. No es de mi autoría, pero la que encontré en internet y se me hizo algo muy bonito, ustedes la pueden utilizar. Pues lo que hay que hacer es descargarla en su computadora, venirse a las presentaciones de Google y hay que poner un fondo. Vamos a elegir una imagen y la vamos a subir. Ahora tenemos que buscar el apartado en donde se encuentra nuestro fondo que ya previamente habíamos seleccionado. Lo que va a pasar es que el fondo va a quedar igual como se encuentra en la presentación anteriormente. Vamos a esperar a que se suba y vamos a dar clic en listo. Estas pestañitas que aparecen en su recuadro hay que borrarlas, no las necesitamos en estos momentos. Y luego lo que tienes que hacer es venir a insertar imagen y vamos a buscar en la web o buscar en Google unas bancas, o si tú lo deseas no ponerle y dejar la imagen así como está, lo puedes hacer. A mí me gusta ponerle las bancas, me parece algo más atractivo, así que les puedes poner las bancas como estas que tengo acá. Le puedes poner la banca buscándola a través de insertar imagen en buscar en la web y te va a aparecer una pestaña en donde lo puedes buscar, o bien simplemente puedes venir a Google Imágenes, buscar una imagen que sea una banca que sea o sillas que sean en PNG, que no tengan fondo, que tengan un fondo transparente, y copiar y pegar a nuestra presentación. Y cuando encuentres una banca que te guste, lo único que hay que hacer es venir a pegarla en la fotografía y ajustarla para que ya tengas el espacio de todas las que están acá. Si a ti te gustan estas bancas, de igual forma las puedo dejar en un link de descarga para que tú vayas, las descargues y lo tengas. O bien te puedo dejar el enlace de esta presentación en copia para que tú lo puedas realizar. Ahora, así como está, esa ya va a ser la interfaz que tú ya puedes enviar a tu comunidad. Lo único que hay que hacer es venir a compartir. Vamos a asignarle un título. Por ejemplo, en este caso sería fotografía grupal a distancia. Puede ser un ejemplo de nombre que tú le puedas poner. Le vas a dar guardar y te va a aparecer de compartir de dos formas. Lo puedes hacer por correo electrónico o bien lo puedes hacer a través de obtener un enlace en el que cualquier persona que acceda pueda editar el documento. Entonces vamos a darle clic en cualquier persona con el enlace. Vamos a seleccionar esta pestañita como editor. Y de esa forma lo único que hay que hacer es copiar este enlace que se encuentra aquí, lo vamos a copiar y ya lo vamos a poder compartir con nuestra comunidad escolar o con nuestros alumnos. Damos clic en listo y ya quedó. Así es como ya pueden tener ustedes su aula, su fotografía grupal con todos sus estudiantes a través de compartiendo este enlace. Hay que tenerlo muy en cuenta y hay que invitar a nuestros estudiantes o a nuestra comunidad a que tenga listo su Bitmoji hecho para que lo puedan insertar de la manera correcta. Que si no sabes cómo hacerlo, para que tú lo expliques, te dejo un video acá en la descripción que te explica paso a paso cómo instalar la extensión de Bitmoji en tu celular y en Google Chrome. Espero te haya gustado esta breve explicación, este breve video, y espero te sirva muchísimo. Y estaré leyendo todos sus comentarios para cualquier duda que tengan. Nos vemos en un próximo video. Bye.